Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y me siguen a través de las diferentes plataformas por donde emito esta reflexión todos los días. Hoy vamos a hacer la reflexión del día miércoles. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Vea, ya se les he dicho que la palabra de Dios es muy difícil de escuchar, es muy difícil de escuchar, porque hay personas que no les interesa para nada escuchar la palabra de Dios y por lo tanto llegan ahí, ven un pedacitico y se van porque no les interesa la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios solamente es para unos cuantos y les voy a decir de una vez, esos cuantos son llamados por Dios. Voy a suponer algo. Si yo estoy predicando acá la palabra de Dios es porque César Arturo Arias quiere predicar la palabra de Dios. No, es porque yo siento el llamado de ven y predica la palabra de Dios y lo hago, porque yo siento ese llamado. Usted, el que me está escuchando, si me está escuchando es porque usted quiere escuchar la palabra de Dios o es porque siente el llamado de escuchar la palabra de Dios. Pues bien, si usted se queda ahí, porque esto suena como algo chantaje, si usted se queda ahí es porque a lo mejor usted está siendo llamado para escuchar la palabra de Dios. Pero si dice, no, qué pereza, yo no voy a escuchar, no pasa nada, muchachos. No todos son llamados, no todos. Le decía a una dama estos días, explicándole un poquitico la Biblia, le decía que hay un pasaje bíblico donde a Jesús le dicen Señor, entonces es muy difícil la salvación, muy pocos se van a salvar. Y el Señor le dijo, sí Señor, es verdad, esfuércense en ustedes, para Dios nada es imposible, esfuércense ustedes por entrar por la puerta estrecha, porque grande es la puerta de la perdición. Muy poquitas personas se salvan, muy poquitas. Entonces yo le decía a esta dama, de 1.000.000, le decía yo a ella, le voy a poner un ejemplo, pero solamente se la voy a poner poquita. De 1.000.000, uno se salva. Uno, de 1.000.000, uno se salva. Y yo, ¿cómo? De 1.000.000, sí, y 999.999 se condenan. De 1.000.000, uno se salva. Y que habían escuchando ahí dos personas, uno que era muy positivo en su vida y otro que era muy negativo en su vida. Y el negativo decía, ¿cómo así? Solamente uno de 1.000.000. Ah, no, entonces yo sigo con mi juerga, yo sigo con mi vida mundana, yo como me divierto en este mundo, igual yo me voy a condenar. Entonces yo sigo con esa vida. Pero mientras que el positivo decía, ¿cómo así? De 1.000.000 apenas uno. Bendito sea Dios, y le daba gracias a Dios, porque él decía que ese uno era él. Ese soy yo, uno, al menos uno, y ese uno soy yo. Y entonces Jesucristo le da la enseñanza, esfuércese por alcanzar esa redención, esa misericordia de Dios. Así es como debemos pensar todos, con positivismo. No esperar a los demás si se condenan, no creer si los demás se condenan, sino todo depende de mí. Yo me condeno, yo me salvo, pero todo depende de mí. A mí qué me importa si un cura es pedófilo, a mí qué me importa si los católicos, que son malos católicos, van a misa y después salen a prostituirse, no van a las cantinas y luego van y le pegan a la mujer y a los hijos, y mujeres que van y son rezanderas van y maltratan a los vecinos. A mí qué me interesa eso, si la salvación depende de mí. Espero que entiendan esta parte. Vamos entonces ahorita sí a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 49, 8, 15. Te he constituido alianza del pueblo para restaurar el país. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salid, a los que están en tinieblas venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán.
Miradlos venir de lejos, miradlos, del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar el niño que me amamanta? No tener compasión del hijo de sus entrañas. Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a decir algo. Este texto es dedicado a ese uno. ¿Se acuerdan que ahorita que les dije que de 1.000.000 solamente uno se salva? Pues este texto va dedicado al uno, al que se salva, al que confía en el Señor, al que cree en el Señor, al que entrega su vida a Dios, al que le obedece los mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor. Va dedicado este texto. Y por eso es que le dice todas estas palabras bonitas a ese ser. Pero ahora les voy a hacer a desmenuzar un poquitico ese uno. De 1.000.000 uno se salva, y el que estaba positivo decía, ese uno soy yo. Pero ese uno no, de pronto nada tiene que ver con el uno de enseguida, porque el de enseguida también puede estar pensando, ese uno soy yo. Y el de enseguida, y al otro lado puede haber una dama y decir, esa una soy yo. Y resulta que los tres se salvan. Los tres. O habían 10 en un grupo o en una familia hay 7. Vamos a ponerle 7. Y esos 7 se salvan. Pero ¿cómo así, César? ¿No dijiste que de 1.000.000 solamente se salvaba uno? Sí. Y entonces, ¿por qué dice ahorita que se salvaron los 7 de esa familia? Pues sí, porque habían 7 millones en el mundo y resultó que de esos 7 millones, 7 estaban reunidos en una misma familia. Y esos 7 se salvan. Entonces sí logran entender ustedes que los 7 o los 10 o 1, todos se pueden salvar. Es cuestión que cada uno se esfuerce por creer en el Señor, por tener al Señor en su mente y en su corazón. Es lo que está diciendo este texto. Aún por los caminos, porque el Señor dice, esto dice el Señor en tiempos de gracia. En tiempos de gracia quiere decir en tiempos de personas que están confesaditas, que van al sacerdote y se confiesan y permanecen en la Eucaristía todo el tiempo. Ese es uno. Es todo el que mantiene en gracia al Señor. Por eso cuando María, el ángel se le presenta y le dice, Dios salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, porque el Señor encontró gracia en esa mujer. Eso es lo que el texto nos está diciendo acá. Esto dice el Señor en tiempos de gracia. Te he respondido en día propicio y te he auxiliado y te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salid, a los que están en tinieblas venid a la luz. Es esa persona. Entonces sí entienden, muchachos, si usted se esfuerza por su salvación, Dios le dice a usted, yo te he socorrido, yo te acompaño. Todas las proezas que tú hagas, todos los proyectos que tú hagas en la vida, yo estaré contigo para ayudarte. Pero ¿qué tienes que hacer? Confía en el Señor, confía en mí. Y por eso termina este texto con algo muy bonito. ¿Puede una madre olvidar que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Y el Señor responde, aunque esa mamá pudiera abandonar a su niño o a su bebé de sus entrañas, yo jamás lo haría. Dice, hasta una mamá que ama mucho a su hijo y es capaz de dar la vida por su hijo, pero en algún momento es capaz de dejarlo solo, yo jamás lo haría. Yo siempre voy a estar ahí. Por eso la promesa del Señor es así.
pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Si entienden, muchachos, cómo es esto de creer. Creer es tener fe, esperanza en el Señor, confiar ciegamente en Él. Aunque camine por valles o cañadas, el Señor me protege, el Señor me cuida. Ese es el Salmo 22, para que ustedes lo lean. Vamos a leer el Salmo, a ver qué Salmo nos proponen aquí. Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Aquí hay una frase terrible, porque esa frase es terrible. De los que lo invocan sinceramente. Y aquí vamos a decir algo terrible para los protestantes, porque si no te estoy mal, no, ahorita lo digo. Los protestantes tienen un problema bastante grave, y ahorita lo voy a leer en el Evangelio, porque creo que el Evangelio va a tocar a los protestantes. Aquí dice, y quedémonos entonces con ese pedacito de Salmo, de los que lo invocan sinceramente. Vamos a leer el Evangelio, porque en el Evangelio estoy seguro que vamos a encontrar una cantidad de cosas para reflexionar impresionantes. Juan 5, 17, 30. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos. ¿A quién le va a hablar? A los judíos. No le está hablando a los discípulos, aunque los discípulos también son judíos, pero le va a hablar a los judíos. Aquí no dice, y le va a hablar a los discípulos, que él suele hacerlo, o le va a hablar a la gente, o le va a hablar a los saduceos y fariseos. Aquí se va a dirigir a todos los judíos, a todos. ¿Y quiénes son los judíos? Son el pueblo que el Señor sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere a hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores, que está para vuestro asombro. Lo mismo que al Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo.
según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, muchachos, hay tantas cosas para decir apologéticamente de este texto, tantas, que voy a decir unas cuantas y me queda faltando más, pero voy a decirlas. La primera, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. ¿Cómo rayos los pentecostales unidos se dejaron convencer de Carlos Parán en el año 1904, que es cuando se fundó la iglesia de los protestantes llamada Pentecostales? Y Carlos Parán se le ocurre decir semejante estupidez de que la Trinidad no existe, el Padre no existe, el Hijo no existe, el Espíritu Santo no existe. El único que existe es uno solo, el Hijo. El Hijo es Dios. No existe el Padre y no existe el Espíritu Santo. El Hijo es Dios. Y ha venido desde 1904 hasta hoy, metiéndoles esa idea tan absurda y tan estúpida a todos los que lo siguen. He aquí el caso en la Unión Valle. Tenemos pentecostales del séptimo día o algo así. Y es un absurdo, porque leen este evangelio y ellos, en vez de aceptar la palabra de Dios, dicen que no, que eso no es así. Todavía lo leen y se lo repite el Señor de una y otra vez. Dice: en aquel tiempo mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Ahí hay dos personas. Él, el Padre. Yo, primera persona. Él y yo son dos personas. Actuamos en el mundo. Él actúa y yo actúo. ¿Cuántas personas son? Solamente el Hijo. Solo los protestantes pentecostales se creen la estupidez de que ahí lo que quiere decir es que el Hijo es el Padre, el Hijo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no existen tres personas, solamente el Hijo. Eso solamente se lo creen ellos y se los embuten a la gente para que lo crean y les hacen creer: es que yo soy el pastor y yo sé mucho de esto. Y les embuten esto y ellos: sí, mi pastor sabe mucho. Si mi pastor dice que eso es así, es así. Aunque lo leen de la Biblia, no lo aceptan. Y continuamos. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Este es un tema del protestantismo de esa época. No querían aceptar a Jesús como el Mesías, y porque Él se hacía ver como Dios. Nosotros, la Iglesia Católica, decimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero hay un solo Dios. ¿Cómo puede ser eso posible en la mente humana? Eso no cabe. Tres en uno, eso no cabe sino en el aceite 3 en 1, como nombre. Pero en la cabeza y en la mente y en la lógica eso no cabe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Para la Iglesia Católica lo ven como un misterio. Y como es un misterio que no es capaz de uno entenderlo, entonces nosotros hacemos como Samuel: mande, Señor, que tu siervo escucha. No nos rasgamos las vestiduras, pero ¿cómo puede ser posible que el Padre es el Hijo es el Espíritu Santo es el Padre y el Espíritu Santo es el Hijo? Eso no cabe. Nosotros los católicos no hacemos eso. Sencillamente aceptamos la voluntad de Dios. Si Jesús dice acá que es así, es así. Y ya. Continuamos. Jesús tomó la palabra y dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que está para vuestro asombro. Vea, esta partecita tiene que ver con Mateo 7, 21, 23.
dice, no todo el que me diga Señor, Señor, que es el tema de los protestantes, el tema de todos los protestantes, Testigos de Jehová, Adventistas, Luz del Mundo, Pentecostales, Séptimo Día, los de la Piraquive, ellos aceptan a Dios. Yo no es sino pronunciar con mi boca y con mi lengua que el Señor es mi Señor y yo ya soy salvo. Y resulta que aquí dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedezca la voluntad de mi Padre. Así como mi Padre me ha enviado y yo le obedezco a mi Padre, porque yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta sin que mi Padre lo haga. Entonces ustedes, los que yo voy a enviar, deben obedecer al Padre. El que no le obedezca al Padre, no le obedece al Hijo. Eso es un enredo. Pero vuelvo y repito, nosotros los católicos simplemente hacemos como Samuel. Si usted lo dice, mande Señor, no más. No nos rasgamos las vestiduras haciéndonos que no. Yo porque tengo que obedecerle a ese Señor, yo le obedezco es al Hijo. Yo porque tengo que obedecerle al Padre, si a mí me entregó fue el Hijo. Y aquí viene otra respuesta parecida a lo que acabo de decir. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y pónganle cuidado, ¿por qué? Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso es lo que acabo de decir, muchachos. Aquí, los pentecostales, yo se los aseguro, muchachos, 100% condenados. 100%. No hay un solo protestante pentecostal, digamos en este caso, que se salve, ni uno. Mientras sigan con esa teoría absurda de que Jesús es Dios, el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, solo es Jesús. Por eso les llaman Jesús solo, porque ellos todo creen que es Jesús. Y aquí dice, quien no honra al Padre, no me honra a mí. Quien no obedece al Padre, no me obedece a mí. Así como el Padre resucita, así resucito yo. Y nos dice una cosa terrible, muchachos, porque esto es lo más terrible que yo leo de la Biblia. Esto. Terrible. Y se los voy a leer para que traten de entenderlo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todo juicio se le ha entregado a Jesús, todo juicio. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando Dios Padre ordenaba, Samuel, a los amalecitas vas a ir y me los vas a matar a todos. No vas a dejar niños, ni mujeres, ni hombres, ni ancianos. Ganado, todo lo vas a destruir a los amalecitas. Y Samuel fue y le perdonó la vida al rey y al ganado gordo. ¿Por qué has desobedecido?, le dice Samuel al Padre. No, es que quiero hacerle un sacrificio a Dios con todo esto. A Dios no le gustan los sacrificios. A Dios lo que le gusta es la obediencia. Y porque fuiste desobediente, entonces se te va a quitar el reinado y se le va a dar a otro. Hoy es terrible, porque el Padre ya no juzga a nadie. Si en el Antiguo Testamento se cansó de juzgar a todos, ya el Padre se quitó ese cuento. Ya no voy a juzgar nada, se lo voy a entregar todo al Hijo. El Hijo es el que va a juzgar, y el Hijo sale con una perla terrible. Yo no he venido a juzgar al mundo, el Hijo. Yo no he venido a juzgar al mundo. Ustedes ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he pronunciado, ese es el que los va a juzgar. ¿Y por qué dijo esto? Por esto que viene a continuación. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha confiado y sino que ha pasado ya de la muerte a la vida.
Repito, en verdad os digo, quien escucha mi palabra, la de Jesucristo, y cree al que me envió, posee la vida eterna. Por eso les dije ahorita, sin temor a equivocarme, que no hay un solo protestante. Ahorita sí los voy a meter a todos en el mismo saco. Todos los protestantes, todos. No hay un solo protestante que se salve, ni uno. ¿Y cómo puede ser eso posible, César, que usted lo diga con tanta severidad? Por esto que acaba de decir el Señor. Por esto que acaba de decir el Señor. Porque los protestantes todos dicen, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y lo alaban, lo aleluyan, lo glorifican, hacen espectáculos hermosos allá en sus salones y hacen en las calles, cantan, bailan. Eso es una cosa hermosa que uno siente que se eleva con ellos. Y resulta que acá dice el Señor, ¿qué les va a pasar a esos? En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio. Son buenos para decir, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero yo no le obedezco. Juan 20, 21, 23, el Señor dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y les dicen, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Vayan con el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo y vayan. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Y qué dicen todos los protestantes del mundo? Yo no le obedezco. Ningún sacerdote aquí en la tierra tiene poder para perdonar pecados. A pesar de que el Señor les dice, así como mi papá me mandó a mí, así los mando a ustedes. Quien los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Y ellos dicen, no, yo no le obedezco. Yo no me voy a confesar con un hombre que es un pecador, igual que todos nosotros. Él no tiene poder aquí en la tierra. Inclusive algunos de ellos son hasta pedófilos. Yo no me voy a confesar. ¿Le está obedeciendo al Padre? ¿Va a incurrir en juicio o no va a incurrir en juicio? Sabiendo que no está obedeciendo. Juan 6, 53, 57 hasta el 66. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Y qué dicen los pobres protestantes? No, eso es un simbolismo. Ahí no está Cristo vivo en ese pan insípido. Eso es un simbolismo. Eso no es sino alabarlo y aleluyarlo y ya yo soy salvo. Se van a salvar. No van a incurrir en juicio después de que no le obedecen al Padre y no le obedecen al Hijo. Bendito sea Dios. Por eso, sin temor a equivocarme, el 100% de los protestantes, ni uno se salva, a menos que en el último minuto de su vida, que suele pasar, se arrepientan de ese pecado de apostasía, se conviertan a Jesucristo, que es la iglesia, que está en la Iglesia Católica, y sea salvo. Debe confesar ese pecado de apostasía y debe participar de la Eucaristía y debe decir el credo. De resto no se salva. 100% seguro lo que estoy diciendo. Y terminamos. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Los que hayan oído y creído vivirán. Todos vamos a morir, todos vamos a ir a parar al cementerio. Y el Señor nos dice, el que haya muerto en gracia, oirá mi voz para la resurrección y la vida eterna. Y los que se hayan desobedecido mis mandatos, preceptos, normas, resucitarán para juicio, para la condenación. Esto nos lo está diciendo aquí el Señor. Todos despertarán,
oirán mi voz, y los que hayan obedecido lo que yo he mandado, para la vida eterna. Los que hayan desobedecido mis mandatos, para el infierno. Por eso he sido enérgico al decir esto, porque lo tengo que decir con energía, para que a las personas no piensen que Dios es un juego, que Dios se le puede burlar, que Dios es pura misericordia, puro amor, puro... ¿Qué? Dios no es pura misericordia, puro amor, puro perdón con el desobediente. Es pura misericordia, puro amor con el obediente. Por eso dice acá, no os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Lo que les dije, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Entendieron este regaño? Que a mucha gente no le gusta el regaño. Esto que yo acabo de decir es palabra de Dios, y lo peor de que me puede pasar a mí es que esto va para mí y va para ustedes. Para mí también va ese juicio. Si yo no obedezco, y voy a decirlo pues para los protestantes, si el Papa, que es el lo más papa que hay, no obedeciera esto, puede ser muy papa, se condena. Muy obispo, ama a Dios, glorifica a Dios, y no obedece lo que está escrito, no se salva. Muy cardenal, no obedece los mandatos del Señor, no se salva. Muy sacerdote, va y viene y se siente lo más de rico estar con él al lado de uno, y cada vez que uno va a misa lo siente como tan santos y toda la cosa, y resulta de que cuando se baja del altar, se quita los atuendos y sale a la calle a violar a un niño o a comportarse en adulterio, ¿se va a salvar? No se salva. Ojo con esto, que esto es palabra de Dios y es terrible. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.